De Javier Grasa, pues puede decir que también que es miembro de la asociación Sancho Ramírez, evidentemente, y que no es la primera vez que viene a esta tribuna, ¿no? Ya vino en el año 2015, cuando acababa de terminar la carrera del grado de Historia en Navarra, y le pedimos, como recordaréis, que nos hiciera una conferencia de cómo veía a Sancho Ramírez desde Pamplona, porque Sancho Ramírez era rey de Aragón y de los pamploneses. Entonces, evidentemente, le pedimos y nos hizo algo más complejo, que nos hizo del paso de la dinastía condal a la regia, ¿no? Una conferencia muy bien documentada, hasta Sancho Ramírez, evidentemente. Bueno, digo, de paso de la dinastía condal a la regia. Bien. Entonces Javier Grasa es graduado en Historia, como ya he dicho antes, por la Universidad de Navarra, y hizo el trabajo de final de grado sobre la batalla de Lepanto. Luego tiene varios másteres, uno en estudios un máster en estudios con estudios contemporáneos en la Universidad de Navarra, con trabajo final de máster sobre la reforma de la Universidad Española. Luego también tiene otro máster en museos, educación y comunicación en la Universidad de Zaragoza, con el correspondiente trabajo final de máster sobre el Museo Diocesano de Huesca, relación entre museo y ciudad a través de la educación. Luego ha hecho pues distintos trabajos, porque ha dado pues múltiples conferencias a lo largo de estos años, y luego también ha hecho colaboraciones pues con el archivo diocesano de aquí de Jaca, y con el de Huesca también, y la Asociación Camino de Santiago, y muchas más cosas que no voy a relatar porque el tiempo es suyo, no es mío. Y quiero solamente hacer, bueno, también ha hecho colaboraciones en nuestra revista de la Asociación Sancho Ramírez, y también, sí. Bueno, luego lo cuentas, sí que sí, el detalle lo cuentas luego tú. Y luego también de Borges, te has pegado bastante tiempo trabajando hacer el seguimiento del obispo de Jaca, Ramón Fernández y Lafita, que era originario de Bailo, y que ha sido pues uno de los obispos más brillantes que hemos tenido en la diócesis de Jaca, ¿no? Y además una persona muy preocupada por su diócesis. Entonces, vamos a volver al tema de los jaqueses, vamos a dejar el tema de clerecía y volvemos al tema bélico. Y volvemos al tema de los jaqueses, a la conquista del llano, la toma de Zaragoza. Sobre todo recordaros que los móviles están mejor apagados que estorbando. Muchas gracias y un aplauso para Javier. ¿Todo el mundo listo? ¿Todo el mundo me oye? Bien. Vamos a empezar, pues, como todas las historias, por el principio. Estamos en el año 1073. Un joven Alonso ha venido al mundo. Se llama nuestro Alfonso el Batallador. Y es hijo de dos personas muy importantes para la historia de nuestra ciudad y en nuestra tierra. Estamos hablando del monarca Sancho Ramírez, que da nombre a nuestra asociación, y Felicia de Roussy, que es una mujer noble del norte de Francia, que lamentablemente en nuestra ciudad solamente tiene el nombre de un hotel, pero fue señora de Bailo, de Biel, de Ardanés en la zona de Embún, también fue reina casi de la Ribagorza. Habría que tratarla un poco mejor, en mi opinión. Esta conferencia va a tratar de la primera mitad de la biografía de Alfonso el Batallador, que es nuestro gran monarca. Hasta Fernando el Católico es el rey más importante que tenemos en toda la historia de Aragón. Y vamos a empezar, ya que estamos en el ayuntamiento, pues con un cuadro de su padre, de Sancho Ramírez. Sancho Ramírez es ese monarca que todos conocemos, que tenía un impulso batallador enorme, pero no tenía soldados. Sancho Ramírez, probablemente muchos de los aquí presentes no lo sepan, pero intenta tomar Huesca antes de 1096, fracasa. También intenta tomar Zaragoza, fracasará. Y lo mismo con la ciudad de Lérida. ¿Qué sucederá? ¿Qué hará cambiar en este caso a un ya veterano, aunque joven en nuestros términos actuales, rey Sancho Ramírez? A ver, hay que entenderlo también. Se ha casado con Urgel, con Isabel de Urgel, que es la hija del conde, porque tenemos que ampliar fronteras hacia el este, también hacia Francia, pero la relación entre Sancho Ramírez y Isabel de Urgel no es precisamente muy buena.
Y a diferencia de lo que tradicionalmente se venía diciendo, Isabel de Urgel no muere al nacer Pedro I, sino que es repudiada en este caso por Sancho Ramírez. En esos años en los que Sancho está buscando segunda esposa, hace el importante viaje a Roma, donde conoce a un noble champañés, que es Eblo, que es su futuro cuñado, que ha estado luchando con los normandos que están construyendo el reino de Sicilia. Piensen que Roma a principios del siglo XI está totalmente semiderruida, muchas iglesias se están excavando, y en esa corte pontificia que está situada en San Juan de Letrán aparece nuestro joven monarca. Tiene dos hermanos con los cuales no se lleva, que son García de Pamplona y el terrorífico Fernando de Castilla, y la mejor forma de darles un buen, vamos a decir, una buena cozada es endeudarse en este caso con la Santa Sede, con el Roma, con el Papa. No solamente hace eso, sino que se alía con Eblo de Roussy y busca a esposa. La familia Roussy viene de la zona norte de Francia. No son grandes pares de la nobleza. Los Roussy han trabajado para los duques de Borgoña, pero ellos no están en ese nivel. Y tienen una serie de buenas relaciones con las tres grandes ciudades del norte de Francia. ¿De qué estamos hablando? De París, de Amiens y de Reims, lo más importante en esa época. Estamos hablando de donde nacerá el gótico francés. Vamos a pasar un momento. Supongo que a muchos les llamará la atención esta crónica de los reyes de Portugal. He intentado buscar por todo Aragón, no sé si alguien me podrá sacar de dudas, pero no hay un solo retrato de la madre, en este caso, de Alfonso el Batallador, que es reina Felicia. La crónica que tenemos aquí es del siglo XIII-XIV, que es la crónica de los reyes de Portugal. Bueno, aquí también empezamos con una anécdota. Los portugueses Aragón no nos llamaban Aragón, salvo en latín, que lo tienen aquí. Aquí aparece Aragón. Los portugueses normalmente en las crónicas nos llaman Aragao. Nosotros somos los Aragaos. ¿Qué ocurre? La reina Felicia se compromete con el rey Sancho Ramírez y fruto de ese matrimonio nacen tres hijos. El primero, desconocido para la práctica totalidad de los aragoneses y los jaqueses igual, que es Ferrando, el hermano mayor de Alfonso el Batallador. Muere en 1094, 2 años antes de la toma de Huesca, y también hay que decirlo, está acompañando muchas veces a Pedro I en las batallas, porque Sancho Ramírez está cansado, es un rey hastiado, lleva chocándose contra los ejércitos de Zaragoza y el hombre ya está un poco pues enfadado, y es Pedro I y el hermano Fernando quienes luchan en las batallas. Aparte de Fernando, quien nace en segundo lugar, nuestro protagonista, Alfonso el Batallador, Alonso Sánchez. Y luego, el tercer hijo de la reina Felicia, que todo el mundo conocemos, que es Ramiro II el monje, futuro obispo de Barbastro, y que ya se lo avanzo, es un jaqués que estuvo con su hermano Alfonso en la toma de Zaragoza. Luego iré desgranando los nombres de jaqueses y de jacetanos para que tomen apuntes, pero ya tenemos uno importante. Vamos a pasar a la diapositiva. Las crónicas respecto a la infancia de Alfonso el Batallador, hay que decirlo desde el primer momento, son muy parcas, no sabemos exactamente por dónde iba a jugar con sus compañeros, con sus niños, no tenemos detalles. Sabemos que rápidamente en Jaca hará una pequeña camarilla que luego, a posteriori, irá colocando en lugares importantes, en puestos importantes de mando. De hecho, aquí le dando un capote a nuestro amigo Pedro Callizo del Barre, uno de los amigos de la infancia de Alfonso el Batallador, será teniente de Bolea y de Loarre a la vez, que es Petrus Petit, que es uno de los caballeros franceses que vino a Jaca a emigrar, sirvió al rey y también participó en la toma de Zaragoza.
¿por qué? Seguro que algunos lo han pensado, ¿por qué nos ha puesto una imagen del paso de la cantera nevado? De hecho, de este año, de esas nevadas de metro y pico y durante un mes y pico que nadie se acuerda ya. ¿Qué ocurre? A ver, yo de pequeño me acuerdo de ir con mi madre paseando por toda la ciudad, escapándome de ella, igual que haría el joven Alfonso con la reina Felicia. ¿Quién no nos dice que, por ejemplo, un día Alfonso está en Jaca, coge un caballo y se escapa hasta aquí? La cantera en esa época no se llamaba así, era la Carrera Real. Y en la Carrera Real estaban las viñas del rey Sancho, de su padre, de Sancho Ramírez. Y nos dice que no pudo estar jugando por aquí, trotando entre los campos, o acompañando a su hermano Pedro en una jornada de caza que le podía llevar perfectamente hasta Siso, hasta Bay, o cualquiera de los pueblos que a día de hoy pertenecen a Jaca. Aquí ya empiezan las novedades. Un descubrimiento que a mí me gustó mucho, mi familia lo conoce, se lo he oído mencionar estos meses, pero también para que tome un poco nota el ayuntamiento, el nombre verídico de la fuente de baños es Fuente Valella. Es un apellido latino de época romana de alguna familia que estaba en nuestra ciudad. Así en la conferencia aquí presente hay alguien que haya estudiado historia antigua. Una saga importante de patricios romanos eran los Valello. ¿Puede ser esta bastardización del apellido el origen de Valella? Yo creo que sí. También pensé en una cosa, la fuente Valella, ahora fuente de baños que estamos viendo, no tiene nada que ver con cómo era la época de Sancho Ramírez, que luego la donará, porque no hay que olvidarlo, la fuente es propiedad real, no es de la ciudad hasta que el monarca la entrega. Así que si Alfonso el Batallador salía con el caballo dirección norte, ¿quién dice que no, como tantos niños, o algún amigo mío, cuando hacía verano, bueno, pero el verano no hacía mucho calor, se tira de cabeza a la fuente cuando hay agua al principio? ¿Quién dice que él no lo pudo hacer hace 900 años? Pues aquí tienen otro trocito de la historia de Jaca, la fuente Valella. Estamos a finales del siglo XI. Aunque probablemente a muchos de ustedes les llame la atención, los niños eran cogidos muy tempranamente y con 10, 11 años ya empezaban dos fases de instrucción. La primera, gramática, porque un rey tenía que ser culto, no analfabeto, eso es otro mito que hay que acabar rompiendo martillazos. Y, importante, estamos a finales del siglo XI. Sancho Ramírez ha conocido a los normandos en Sicilia, pero también lo mencionó, empieza la mentalidad de cruzada aquí. Los normandos y la corte pontificia también aplica que si se lucha por Cristo se lleva un grado de salvación mucho más importante. Y en este caso el joven Alfonso el Batallador, acompañado de el hermano del tenente de Loarri de Dolea, que es don Castán de Biel, todo el mundo lo conocemos, siempre salen las crónicas. Me gusta mucho descubrir que era hermano de Petrus Petit. El nombre entero de don Castán de Biel es don Castán Petit, señor de Biel. ¿Qué ocurre? Estamos en la infancia más tierna de Alfonso el Batallador. Aquí empieza a hacerse una camarilla, un grupo de amigos muy fieles que le acompañarán a lo largo de toda su vida. Estamos hablando de Esteban, que es un canónigo jaqués, que será futuro obispo de Huesca y que gracias a su participación, luego lo hablaremos en el sitio de Zaragoza propiamente, allí tendrá un buen regalo que a día de hoy sigue siendo propiedad de Huesca y está en Zaragoza. ¿Quién más estará en esa infancia cercana, aparte de los hermanos Petit, don Castán de Biel y Petrus Petit? ¿Quién estará? Pues antes me lo preguntaba Pedro antes de empezar. Los Garces Peregrino o Peregrín, no sabemos, pero probablemente sea otro francés, que luego será, y en estos años lo es, porque es uno de los maestros de combate de Alfonso el Batallador. Lope Garcés Peregrín es el tenente del Castellar, esa fortaleza que tenemos junto a Zaragoza que está incordiando día y noche a los musulmanes. Aparte de estos, ¿quién entra a formar parte del grupo de firmes vasallos de Alfonso el Batallador que le acompañarán a
las campañas de Zaragoza, Tudela, Calatayud o a Castilla. Pues también encontraremos a la familia materna. Eblo, conde de Rusí, también está en nuestra tierra. Un primo de su madre, de la reina Felicia, Rodrón del Perche, es otro conde francés del norte. Cuando caiga Zaragoza y caiga Tudela, Rodrón del Perche recibe Tudela como trocito de pastel. Pero la infancia en este caso de Alfonso el Batallador, su instrucción, no solo se realizó aquí, en el precioso monasterio que teníamos en Siresa, sino que también el joven monarca, bueno, joven infante, estuvo con su madre, la reina Felicia, eso lo sabemos, a camino entre las dos tenencias reales que junto con Jaca, con nuestra ciudad, eran las sedes del Reino de Aragón a finales del siglo XI. En Jaca está el Palacio de nuestros Reyes, en la sede real de Bailo también, y luego está Astorito, que todo el mundo lo conoce. Astorito está como una paradina, una finca de descanso. Piensen ustedes que la reina Felicia está en torno a las faldas de monasterio de San Juan de la Peña, y cada verano que viniera el joven Alfonso, ella cruzaba el puente de la Reina, el puente original, no lo que tenemos ahora, y en Astorito pues estaría esperando a que su segundo hijo, su joven hijo, pues acudiera, en este caso, a pasar un rato con su madre, como tantos niños hemos hecho a lo largo de la historia. Aparte de Bailo, también hay que decirlo, Alfonso el Batallador será tenente de Biel en las 5 villas, Arganés, que es una antigua pardina, una antigua aldea de la zona de Embún, y Loesia. Aquí les he hecho, ya que está Santiago ahí al fondo, me apetecía mostraros un poquito la iglesia de Bailo. Está muy reformada, antes lo ha mencionado Juan Carlos. Estoy trabajando en el obispo de Granada de la Cita, que hace esta sacristía, la dejan cargada a su muerte. Aquí está la parte central del templo, que ven, y seguro que a Pedro le recuerda mucho a las iglesias de la zona de Murillo, de Agüero. Los mismos maestros que tenemos trabajando en nuestra zona están trabajando en esta época en Bailo. No es nada nuevo, pero lo remarco. Y Bailo, si les enseñara la portada, verían que es gótica, pero también en su momento tuvo una gran portada románica con tímpano, como otras de nuestra zona. Antes de entrar a hablar de Jaca, ciudad de Reyes, porque Alfonso el Batallador es jaqués, y yo lo defiendo activamente, no como ponen algunos otros lugares que dicen que nació en hecho, de eso nada. Piensen un momento. Sancho Ramírez tiene un hijo primogénito, que es Pedro I el Conquistador, que es hijo de Isabel de Urgel, es el primogénito. Alfonso es el segundo hijo del segundo matrimonio. Las probabilidades en este caso de que nuestro Alonso llegara a rey de Aragón eran nulas. ¿Qué ocurre? Pues aquí no sabemos, podemos interpretar. Las crónicas tradicionalmente nos vienen a decir que Pedro I era muy aguerrido, pero que tenía muy mala salud. ¿Qué le pasó a Pedro I? Tuvo un segundo matrimonio, se casó con Inés de Poitiers, ampliando esos horizontes aquí en nuestra ciudad. La boda fue en la catedral, otra boda importantísima para nuestra historia, y rápidamente tuvo 2 hijos, especialmente Pedro I el Infante. ¿Qué ocurre? Pedro Infante, hijo de Pedro I, se casa con María Díaz de Vivar, hija del Cid. Alfonso, como se puede imaginar, en estos años, tiene 13-14 años, está bajo la responsabilidad de su madre, pero también su hermano Fernando, va viendo que el árbol, las luces, se van oscureciendo. Dice, yo voy a ser un príncipe aragonés, pero de rey nada. La suerte le sonríe. Sus sobrinos, Pedro y la hermana, acaban falleciendo. Y el propio rey Pedro I, como todo el mundo sabemos, después de tomar Huesca y de hacer una masacre con los musulmanes huyendo dirección a Zaragoza, llega, y esto no sé si mucha gente lo sabrá, pero en 1101 Pedro lleva a cabo el asedio de Zaragoza. No le sale bien. Y aquí viene un dato importante que me permite enlazar con la vida de Alfonso el Batallador. Alfonso el Batallador
está con Pedro, con su hermano, en las primeras grandes ciudades que caen, que son Huesca, con la batalla de Alcoraz, y Barbastro en 1100. Y mucha gente no lo sabe, pero Alfonso el Batallador también está en 1101 ante los muros de Zaragoza. Alfonso el Batallador llega a las orillas del Ebro y él no puede actuar, él está a las órdenes de su hermano, pero se da cuenta de algo. No tenemos tropas suficientes para rodear la ciudad, cosa que con él se conseguirá. No tenemos tampoco máquinas de asedio, hay que construirlas, porque si no, sí, podemos acercarnos, como hizo Pedro, y tirar flechas y lanzas a la muralla, pero eso no va a hacer absolutamente nada. Así que ahora vamos a hablar un poquito de nuestra ciudad. Yo soy Jaqués, como era Alfonso el Batallador, como era Ramiro II, y vamos a hablar un poco de cómo fue el cambio de la ciudad de Sancho Ramírez, que era una pequeña, vamos a decir, villa urbana, a una gran ciudad con burgueses, con caballeros, que llegó a tener entre unos 5.000 y unos 6.000 habitantes. Piensen que nuestra ciudad, y es muy importante que lo entiendan, tiene 3 núcleos de población diferenciados. Uno es nuestro centro histórico, que es Jaca Ciudad, otro, que es el Burnao, que no es lo que se ha venido diciendo tradicionalmente de unas 50 a 100 casas, no, el Burnao es mucho más, y ahora lo iremos viendo. Y luego está Abos. Todo el mundo nos suena a Abos, San Miguel de Abos. Abos era el campo. Estaba en este caso con varias pardinas, nada que haya llegado a nuestra actualidad, pero sí que hay 2 topónimos que han llegado a nuestro presente. Uno de ellos era Ripatán, que a muchos les sonará. Ripatán es el actual Rapitán, así lo llamaban nuestros antepasados en el siglo XI, XII y prácticamente hasta el siglo XIX, que es cuando cambia el topónimo. De hecho, en el ayuntamiento es muy bonito ver Repitán, es como se le llamará al fuerte, hasta que llegan los castellanos, llega el ejército y dicen, oye, que esto se llama Repitán, vamos a cambiar el nombre y vamos a poner Repitán para que parezca un poco distinto. ¿Cuál es la otra pardina, pueblo, luego se despoblará? Ipas tiene una mala historia. Ipas es Ripas. Ripas en latín es colina, colinas. Esas eran las 2 pardinas que han llegado hasta nuestros días y que formaban parte de Abos. Estamos en nuestra ciudad, estamos en Jaca, está el Burgo de San Pedro, con nuestra gran joya emblemática, de la que podemos estar orgullosos y que cada día vamos sabiendo más, que es la Catedral de San Pedro. Y aquí otro detalle, ¿se acuerdan que les he mencionado un canónigo jaqués que se llamaba Esteban? Esteban era canónigo aquí y fue maestro de Alfonso el Batallador en Siresa. Para que tengan una idea de hasta qué punto está relacionado Alfonso el Batallador con nuestra ciudad, y en el ayuntamiento en otros sitios no tiene ni un mísero retrato. Pasamos en este caso del Burgo de San Pedro a San Ginés y San Salvador. Estamos ya en la otra media manzana de nuestra ciudad. El Burgo de Santiago estaba dividido también entre el Ferrenal, el Fraginal, el Ferraginal, que es donde estaban nuestros establos, donde se agrupaba nuestra caballería. Para que se hagan una idea, nosotros estamos ahora mismo en la iglesia de Santiago, todas esas calles preciosas que a mí me encantan, sensación de pueblo, de ciudad medieval, como el Coso, ahí estaban nuestros establos, cerca de la muralla. Pues si había que hacer alguna rápida salida, nuestra caballería se armaba enseguida y salía a atacar o defender la ciudad. Burgo de San Pedro, Burgo en este caso de Santiago, nos queda San Nicolás, actual, que mucha gente no se lo sabe. La iglesia de San Nicolás estaba dentro de la actual planta románica de nuestra catedral. A día de hoy no lo he puesto, pero todo el mundo que quiera lo puede ver. Ahí nos queda únicamente el sepulcro del conde Sancho Ramírez, hermano bastardo de Sancho Ramírez, y también otro de los partidarios en estas batallas. Aquí está la torre de la iglesia de Santiago. Ya lo he enseñado otros años en visitas que he organizado con la Asociación del Camino de Santiago. La iglesia de Santiago es más antigua de lo que parece, no es del siglo X como se ha dicho antes, no, siglo VIII, siglo IX. El libro de la cadena ya menciona que había un burgo antes de que Jaca tuviera los 4 que tenía en el centro, que fue atacada en este caso por Almanzor, que ya se pueden imaginar lo que hizo nuestra ciudad.
Y para los curiosos que les guste apuntar los apellidos, la familia que controlaba el burgo de Santiago eran los Borau. Eran guerreros, pero también eran taberneros. El burgo de Santiago estaba especializado en ese tipo de negocio. O sea, tú ibas a rentar a Santiago y luego pues te tomabas una buena pinta o lo que le apeteciera, en este caso a los cruzados que venían a nuestra ciudad. A ver, todo el mundo que me conoce y los que no lo harán muy pronto, pero siempre le he dado una importancia enorme a nuestras raíces. Aquí tienen una ristra de apellidos aragoneses del siglo XI y del siglo XI que hay en nuestra ciudad. Algunos luego los mencionaré. Y a alguno a lo mejor le llama la atención este de aquí, Abarta, porque no le he puesto la L que todo el mundo conocemos. Y es porque hasta el siglo XVI, cuando Abarta y Pedros de Huesca, Abarta en aragonés se escribe así, hasta que los notarios castellanos no empiezan a meter la mano en nuestros libros de actas, nunca se cambian. Otro apellido que también saltó a la prensa porque gente quería cambiar el nombre del pueblo, querían poner de la Huerta a Aguarta. Hay que decir que tenían razón, hasta el siglo XVI era Aguarta. Como curiosidad, supongo que habrán visto muchos apellidos de Jaca, muchos tradicionales, la Arbesa también, aunque la Arbesa para el siglo XVI como apellido se había extinguido. Moriello, que es Murillo, como lo escribieron sus antepasados también. Otro, Longas, otra familia importante, que parece de las 5 villas, pero no, Longas había en Jaca, también se extinguen rápidamente. Hay algunos amigos de Sabiñánigo que les llaman la atención, oye, ¿y por qué pones Pardinella? Es que Pardinilla o Pardinella era como se escribía en aquellos años el pueblo actual. Otra importante familia de infanzones que participó, en este caso, en la toma de Huesca y en batallas posteriores. Pero también hay otros que a mí me gustan mucho, como puede ser, bueno, aquí está el de nuestro concejal de cultura, sí, aquí estás tú, tocayo. ¿Cuáles eran de todos estos los 3 apellidos más numerosos en nuestra ciudad, para los curiosos? Puello, Ara y Etes. Y en el siglo XVI, que a partir del siglo XIV nuestra ciudad tiene una depresión porque, bueno, eso ya lo contaré al final, pero los ingleses, los franceses, la crisis del Caño de Santiago hace que nos lleguen tortazos por todas partes, se empieza una profunda depresión. A ver, vamos a pasar de nuestras raíces a cómo era la ciudad que vio crecer a Alfonso el Batallador y que él vio en este caso cambiar. Aquí tenemos otro nombre que me encanta, que es Carrera Mayor, la calle Mayor, que es donde actualmente nos encontramos. En otra conferencia, el Camino de Santiago lo saqué, aquí he puesto menos nombres, pero salvo Michel de Descos y Guillermo de Canfrán, que son 2 infanzones jacetanos, el resto de los habitantes que hay en la calle Mayor, de principio a fin, son franceses, son ingleses, son alemanes, para que se hagan una idea de cuál era la demografía de nuestra ciudad en el siglo XI. 8, esto que quiero que todo el mundo lo tenga muy claro, 8 de cada 10 habitantes en Jaca, a raíz del fuero de Sancho Ramírez, son extranjeros, francos, pero no franceses. Pueden ser ingleses, y de hecho hay muchísimo inglés. Un apellido tan neoyorquino como Astor está en nuestra ciudad, y varias familias Astor, por ejemplo. Otra calle que también, paseando, que mucha gente no me conocía por las conferencias ni mi profesión de historiador, sino porque me veían rondando y dando paseos por la ciudad. Otra calle importantísima es la calle San Nicolás, vía principal del Burgo. Aquí, hay que decirlo, los Borau estaban en este caso, el Burgo de Santiago, cerca del Fraginal, el Ferrenal, la actual calle Ferrenal. ¿Qué familia importantísima, con distintas ramas, estaba en la calle de San Nicolás? Pues estaban los Betés. Los Betés vivían aquí estaban sus casas ancestrales. Ahora les pido que hagan conmigo un pequeño viaje. Vamos a salir de las murallas de nuestra ciudad y vamos a empezar a recorrer todo el Burnao. Bueno, aquí, como se suele decir, a veces pongo más texto de la cuenta y hablo yo por mí mismo. A ver. Aquí tienen, por ejemplo, algunos nombres. Luego iremos al Burnao, que quería enseñárselo esto.
John Montbaldran, de Jaca no es. Este señor es del sur de Francia. Bertrand Richter. Bertrand, aquí le he quitado la R. Es un alemán. Está viviendo aquí, donde vivimos nosotros. Wolfgang Bonsor. A lo mejor a algunos que les guste la arqueología se acordarán de un inglés que está en camas, que es George Bonsor. Pues aquí tienen otro 900 años antes en nuestra ciudad. ¿Se acuerdan que les mencioné hace poco a Astor? Pues este señor, que además es muy divertido, es un anglo-normando que viene a nuestra ciudad. ¿Quiénes son los anglo-normandos? A finales del siglo XI, el duque de Normandía invade Inglaterra y muchos franceses llegan allá. Pues aparte de Astor y todos estos nombres medio franceses, en nuestra ciudad también hay otro, que además no sé si algún día lo publicaré en algún artículo inglés, pero hay una saga que son los Palmer, otra saga importantísima del sur de Inglaterra, para quien le apetezca curiosidad. Los Astor vienen de, los Palmer vienen de Arundel, cerca de la costa inglesa en el sur. ¿Qué ocurre? Cuando miraba los nombres de algunos mercaderes, pues me tuve que mirar revistas de heráldica y de toponimia inglesa, porque no todos eran franceses, no cuadraban. ¿Qué ocurre? Pues en el caso de los Palmer, que estaban primero asentados en el Burnau, luego vendrán a la calle Mayor y luego ya al final a otros burgos, las revistas inglesas decían que hasta 1100 el apellido no existe. Yo en nuestra ciudad he descubierto uno 30 años antes, como curiosidad para que se hagan una idea. Y luego, el último lo he dejado de postre, Ogier d'Oleron, Augerio de Olorón. ¿Quién es? Este señor vive aquí en la calle Mayor y es el infanzón de Ara. ¿Qué ocurre? Este está luchando con nuestros monarcas, pero antes de la toma de Zaragoza cae. Este es otro de los que está participando en esa gran preparación militar después de la toma de Toledo, que es la toma de Zaragoza. También otro episodio que quiero remarcar es, estamos en Jaca, no solamente ha venido un montón de gente, sino que han nacido instituciones nuevas. Todo el mundo se acuerda del Justicia de Aragón, pero nadie se acuerda del Justicia de Jaca, que es el primero, y es, vamos a decirlo, el Justicia de Aragón nace en Jaca, el primero es el Justicia de Jaca. Esta institución se extenderá por nuestra montaña, para que se hagan una idea. Hay justicia de Ansó, habrá justicia de Avena, habrá justicia de Ara, y será uno de los mayores atractivos, en este caso utilizado por los comerciantes que vengan. Si, por ejemplo, esto es fuera de época de conservatallador, por esto un ejemplo. Si un comerciante castellano viene a Ansó, por ejemplo, comercia, y le vende un producto, carne, pescado, lana, lo que quieran nuestros antepasados, si estimado por nuestros antepasados, puede recurrir a la justicia y nuestros antepasados tendrán que darle el precio correcto para que se hagan una idea. Vamos a pasar un momento y aquí tienes a Miguel Gabos, lamentable, pero tanto la desidia de los dos últimos siglos, las invasiones napoleónicas que no han ayudado nada a la conservación de nuestra ciudad. A ver, sí, aquí tenemos dos concejales, a ver si podéis invertir un poco más en cultura y restaurar, porque a ver, todo el mundo está fijándose en las dimensiones de San Miguel de Abos. No es mucho más grande que San Adrián de Sasabe, no sé cuánto costaría expropiarlo, reconstruirlo, rehacerlo, pero sería un atractivo. Y en vez de utilizar el término barrio de la Tejería, totalmente aceptado, ¿por qué no llamarlo barrio de Abos? Y volvemos a, en este caso, traer a la vida un pedazo de nuestra historia. El Burnau. Antes lo dejo caer, no es un burgo, como se ha dicho tradicionalmente, de 50, 100 casas, no. Esos son tradiciones que se han venido utilizando. El Burnau, al principio, con Sancho Ramírez, puede que fuera eso. Pero a posteriori, según van avanzando los siglos, todas las posesiones que están fuera de las murallas serán Burnau. El convento de San Francisco del siglo XIII, Abos también será el Burnau, Ripatán, que es Rapitán actual también, o Ripas actual Ipas. Lamentablemente la historia
no tiene muros con los que parar las excavadoras, de momento aún no se han inventado, pero de lo poco que nos queda en este caso del Burnau está esta preciosa Virgen francesa, que a mí me encanta. Tiene una historia muy curiosa porque antes de llegar a la iglesia del Burnau la compraron los monjes de Santa Cristina del Somport, luego la trajeron aquí, porque no sé si lo sabe mucha gente, pero San Pedro el Viejo, que está en la plaza de la Catedral de las Ruinas, era la casa que tenía Santa Cristina del Somport en nuestra ciudad. Piensen que estamos en el siglo XI, siglo XII, época de Alfonso el Batallador. Tenemos una ciudad con entre 5.000 y 6.000 habitantes, hay burguesía, hay ejército, están los francos en el Burnau, también están los campesinos en Abos y una serie de pardinas que están rodeando nuestra ciudad. Empezamos con la pardina de Marcuello, que se encuentra próxima a Aragón. Llegamos siguiendo el curso del río. Aquí van a hacer un viaje conmigo y espero que ninguno se pierda, porque vamos a dar, como hago yo en los paseos, la vuelta a nuestra ciudad. ¿Qué se encuentra cerca de, en este caso, la pardina de Marcuello? La pardina pequera. El rey Alfonso el Batallador ha estado cerca de la pardina pequera de Bailo y quién sabe si no pudo traer el nombre aquí o hacer una finca próxima al río Aragón. Cerca de Pequera, y aquí está Matilde, está Asieso, pero es que al lado de Asieso estaba Serés, que era una aldea encima de Asieso, con torre, con iglesia, con todo. Pasamos de, en este caso de Asieso, y aquí va otra de las sorpresas. La menciono ahora, pero tenganla en cuenta para la batalla que es la toma de Zaragoza. Alfonso el Batallador se llevará muy bien en Castilla con prácticamente todo el mundo. Con quien no se llevará, lo veremos, es con Gelmírez, que es el arzobispo de Santiago de Compostela. Pues no todos los gallegos estaban de acuerdo con Gelmírez. Un grupo de gallegos vendrá a nuestra ciudad y cerca del cementerio edificará una aldea. En esa época, cerca de nuestro cementerio, están dos pardinas. La pardina del Puello y la pardina Casanova, que a muchos les sonará Basoles Casanova, pues ahí tiene la pardina Casanova. ¿Qué pasará cerca de esa zona? Pues también me sorprendió mucho cuando lo descubrí en el Archivo Histórico Nacional, pero es que esos gallegos construirán, y esto es una novedad en nuestra historia, un gran hórreo a las afueras de nuestra ciudad. El primer hórreo que descubierto en nuestra ciudad. Y la crónica lo descubre como inmenso. Esto lo he hablado en casa. Mi madre me ha dicho, no pongas un hórreo asturiano gallego contemporáneo que no tiene nada que ver con lo que había en esta época. Imagínense que está la ermita de Nuestra Señora de Mocorones y enfrente la aldea de los gallegos. ¿Cómo de grande debía ser el hórreo para ser gigantesco según la documentación? Aquí, ustedes y yo podemos hacer todo tipo de fantasías. Damos la vuelta a Nuestra Señora de Mocorones, Mucronis, como se le llama en la época, Mucrones, y nos dirigimos hacia la Peña Oroel. La Albesa, otra gran pardina, también la Peña de nuestra ciudad, y nos acercamos en este caso a la Peña Oroel, San Salvador, de Siete Fuentes, y ¿dónde acaba nuestra ciudad? Cerca de Guasa, y ahí encontramos pues dos pardinas más. Otra que llama mucho la atención, también será ermita, pero sobre todo pardina, Monticello, un nombre italiano que en este caso en romerías, andadas, aparece como Montecielo. A mí, como se suele decir, cuando oigo un nombre italiano, que me encanta el italiano, castellanizado, pues me explota un poco la cabeza. Pues Monticello, y luego ya la última pardina, que es Vescansa. Vescansa ya existía en esta época. Vescansa, que también aparece en las crónicas como Vescos, Viescasa, o sea, también Viescas. Y como se suele decir, pues ahí tienen un poquito la ronda. También piensen otra cosa. El puente de San Miguel es para venir de donde viene Matilde, de Asieso, todos los pueblos de la zona. Para venir en este caso de la Peña Oroel hay otro puente, que es dirección Barós. ¿Cómo se llama ese puente? Pereretas. Nombre de otra pardina que se encuentra al otro lado de la Peña Oroel, pero que tenía un nombre aquí en nuestra ciudad. Bien. Pedro I el Conquistador muere camino del Valle de Arán. No muere de peregrinación, sino porque ha ido a defender, en este caso, ha ido a defender en este caso
derechos de vasallaje de los señores del sur de Francia, que poco a poco se han ido convirtiendo en vasallos suyos. Muere Pedro I, es enterrado en San Juan de la Peña, y Alfonso el Batallador asciende en este caso al trono de Aragón. El rey de Aragón, el rey de Pamplona, tiene prácticamente todos los feudos del sur de Francia como vasallos, y empieza la época de grandes conquistas. Piensen que cuando Alfonso el Batallador llega a ser nuestro gran monarca, nuestra tierra acaba en Loarre, en Bolea, en un castillo, en Alquézar, Barbastro, poquito más. Cuando acabemos con Alfonso el Batallador, la frontera está en el Jiloca, está cerca de Teruel. Alfonso el Batallador triplicará la extensión de nuestra tierra. ¿Cuáles son, como se puede imaginar todo el mundo? Y aquí también vamos a hacer una distinción. Normalmente todo el mundo, cuando estudiamos la Reconquista, en historia, siempre me llama la atención a mí, que estudiamos en Jaca, entonces, como si la estuviéramos estudiando desde la perspectiva de Zaragoza. Y ahora la van a ver desde nuestra perspectiva, ¿vale? Llega Alfonso, 1105. Alfonso ha estado reclutando tropas en Gascuña, la gente de Dax, para los curiosos, y Alfonso, que ha estado en la toma de Zaragoza en 1105, tiene muy claro algo. Necesita tropas y, sobre todo, si quiere caer Zaragoza, tiene que haber una guerra sin cuartel en la cual todas las plazas principales, hasta el Ebro, todas tienen que caer. Y eso es Ejea de los Caballeros y Tauste. Aquí están viendo la portada de una iglesia muy bonita que hay románica allá. Y les voy a contar una curiosidad de las crónicas. Alfonso el Batallador siempre ha tenido ese aspecto de gran caudillo, de guerrero, o sea, ha echado para adelante. Pues en la batalla de Ejea lo sabemos. Cuando se llega a las cercanías de la ciudad, y la batalla de Ejea, a diferencia de otras que veremos a posteriori, es una batalla de caballería, es nuestra caballería y la gascona contra la de Gascuña, contra, en este caso, la caballería de Zaragoza, porque no sé si lo sabrán muchos, pero cuando los grandes reyes de la taifa de Zaragoza nos atacan, no es los tropas de Ejea, los caballeros saliendo hacia Jaca, no. La caballería de Ejea baja a Zaragoza y luego suben y empiezan a aplicar el martillo donde haya que caer, sea Puibolea, sea Barbastro o Huesca. ¿Qué hace Alfonso el Batallador? Pues, aparte de ponerse en peligro, porque se adelanta a sus tropas, a sus caballeros, porque quiere, como se suele decir, acabar rápido la batalla, conquista Ejea enseguida y rápidamente empieza a repoblar la ciudad. Y aquí hace Alfonso el Batallador algo muy bueno, que es empezar a cambiar la demografía del territorio. La población musulmana sabe que después de una gran batalla, y ya se pueden imaginar la cantidad de viudas, huérfanos, etcétera, esa gente no tiene sitio en el nuevo territorio, y esa gente empieza a cruzar el Ebro y se empieza a refugiar en Zaragoza. Zaragoza empieza a acoger a este tipo de gente y empieza a tener problemas. ¿Qué ocurre? Ejea rápidamente se repoblará con gente de la parte occidental de nuestra comarca. Estamos hablando de apellidos muy comunes en Ejea en estos años, como Alastuey, como Bailo, como Bagoés, que a todos nos suenan, pero luego también habrá apellidos francos. No los he puesto aquí porque son redundantes con los que tenemos en Jaca. Y aquí les pongo una curiosidad. Cuando Alfonso el Batallador ya está muy mayor, y aquí en Ejea no tienen muy claro si es antes o después, pero uno de los primeros habitantes de Ejea es García de Majones, que será luego futuro arzobispo de Zaragoza. ¿Qué les quiero decir con esto? Se conquista el territorio, se repuebla, se empieza, en este caso, a traer a los nuevos ciudadanos, y esa gente no para, no está quieta. La gente que está, luego lo veremos, Huesca se ha conquistado unos ni 10 años antes. Es que, a ver, la gente de Huesca está luchando la toma de Zaragoza, y eso podría haber sido un problema en no haberse conseguido. Conquistado el flanco oriental, piensen que estamos hablando del Pirineo hacia Zaragoza, no al revés, Alfonso el Batallador tiene que acudir en este caso al rescate del conde de Urgel. Balaguer, el Lérida, ha caído ante el nuevo empuje de los almorávides. ¿Qué ocurre?
¿Se acuerdan del canónigo Esteban, que antes he mencionado, un canónigo de nuestra catedral, que es uno de los maestros del Alfonso el Batallador? Pues mientras Alfonso está solucionando los problemas de Castilla, porque cuando Alfonso entra en Castilla, y esto lo hablaré después de la toma de San Esteban y de Tamarite, Castilla está hecha un lío, pero es que Urgel ha perdido su principal plaza frente a Lérida, que se va a ver. Esteban sale de Castilla con un ejército aragonés, cruza Huesca, cruza Barbastro, Monzón, y tras una dura batalla, en 1106, Esteban, que es uno de los lugartenientes, un canónigo dirigiendo un ejército, para que se hagan una idea, un canónigo, toma Balaguer. Luego se dirige hacia Monzón, y al año siguiente, en 1107, Alfonso el Batallador está a medio camino entre Monzón y la Litera. ¿Qué está haciendo Alfonso el Batallador? Está preparando la toma de Tamarite y de San Esteban, que luego serán repoblados, en este caso, con ribagorzanos. Uno de ellos es Esteban de Estadilla. Esteban de Estadilla era como Alfonso el Batallador en la batalla de Egea. Todo el mundo decía, espera, espera, no entres, no entres. Rota la puerta de Tamarite de Litera. Aquí lo que están viendo es el castillo de San Esteban, que también para que se hagan una idea de cómo eran las fortalezas de pueblos que actualmente no nos dicen nada. El castillo de San Esteban era todo esto de aquí. ¿Qué ocurre? Este señor, Esteban de Estadilla, entró el primero, y unas fincas que tenía un moro muy importante de Zaragoza, luego de Lérida, porque Lérida se desbaja en esta época de la taifa, pues el rey le dijo, oye, las fincas de este juez, por ser el primero en entrar, te las vamos a dar aquí, para que se hagan una idea de lo que era luchar, los premios, sobre todo si te arriesgabas. Aquí tienen el castillo que antes hemos visto, que apenas se conserva, pues una pequeña torre, el castillo de los moros. Y empieza en este caso la crisis de la Ciudad Blanca, Zaragoza, Medina Albaida, como la llaman en este caso los musulmanes. Aquí también hay que retrotraernos. Ya Alfonso el Batallador ha atacado el flanco oriental, que es las 5 villas, que a partir de esta época ya se empiezan a llamar así. En este caso puesto nerviosos a los de la Lárida islámica, la actual Lérida, se llama Lárida. También tenemos el nombre aragonés. El nombre aragonés es Leida, con Y, como si estuviéramos leyendo un libro. Y los occitanos, que eran un poco muy raros, pero nos venían muy bien para las batallas, Leida, pero con H intercalada, para los que les pique la curiosidad. ¿Qué ocurre con Zaragoza? Ya no existe Ahmad al-Muqtadir, que es el gran rey que ha estado durante décadas frenando a Sancho Ramírez, aunque también hay que decirlo, frenándolo, pero no del todo, porque Sancho Ramírez le conquistó al Alquezar, y eso no pudo retenerlo al-Muqtadir. Pero los demás sucesores son el prototipo del rey de taifas que hemos leído todos los manuales de historia. Gente más pendiente de banquetes, de poetas, de música, y si a eso vamos sumando que Alfonso el Batallador y Pedro I, antes, han estado llevando a cabo una guerra total para destruir los ejércitos de la taifa de Zaragoza, no es lo más prudente estar de fiesta en la aljafería cuando en 1089 ha caído Monzón, en 1096, y a pesar de los esfuerzos castellanos, porque Alfonso VI es un poco, vamos a decirlo, luego será el futuro sobre Alfonso el Batallador, es un poco mercenario. En 1086, cuando vienen los musulmanes, los almorávides, y está muerto de miedo, pide ayuda a Sancho Ramírez, y Sancho Ramírez envía a Pedro I, que en Sabrajas, cuando Alfonso VI tiene que huir en pelotas, es Pedro I el que le protege para que no lo maten los almorávides. Eso ocurre en 1086. ¿Qué pasa en 1096, en plena crisis de Medina Albaida, en la Ciudad Blanca? Pues que en la batalla del Alcoraz, ni corto ni perezoso, Alfonso VI de Castilla envía a García Ordóñez, conde de Nájera, y a otro conde que estaba, los envía contra nosotros, apoyando al rey de Zaragoza. Le hemos ayudado 10 años antes a que no lo maten, y 10 años después nos da la puntilla. ¿Qué ocurre? Pedro I no es Sancho Ramírez, tiene refuerzos, tiene tropas de gascones, tiene tropas de bearneses. Cuando se produce la batalla del Alcoraz, y aquí está Pedro, es una gran victoria. Los aragoneses
a los castellanos les damos una paliza en todas las narices, pero primero, también un poco para mostrar la pura moral, a Nájera y al otro, a Lara, no los mata, los captura y le dice, en este caso a Alfonso VI, si quieres recuperar a tus capitanes, pasa por caja. Vamos a marcar también un poco de distancias. Cuando Aragón asalta la Taifa, piensen una cosa: La Rioja, todo Aragón, Lleida, Tortosa, Valencia, todo lo que están viendo en el mapa es la Taifa de Zaragoza. Es un gran estado, la Cora Norte, la marca superior, que, como se puede imaginar, si caía, el pánico cundía porque ciudades como Toledo estarían amenazadas. Irónicamente, Toledo cae antes, como todo el mundo sabemos, pero no por los esfuerzos castellanos, sino porque nosotros en esa época éramos muy pequeños. Luego, como veremos en Alfonso el Batallador, para que se hagan una idea, antes lo he mencionado, pero nuestra frontera llega por aquí, Huesca. Cuando llega Alfonso el Batallador, hasta aquí. Ya no somos ese pequeño reino del Prepirineo, sino todo esto de por aquí. Vamos avanzando. Alfonso el Batallador es muy inteligente. En estos años se ha casado con Urraca. Supongo que Alfonso VI le debió de entrar úlcera, pero dijo, o se casa mi hija con el Batallador, o aquí perdemos Toledo y perdemos todo. Luego le pasa a Alfonso el Batallador lo mismo, o me divorcio de Urraca, o me acaba entrando úlcera y todos los males habidos y por haber. ¿Qué ocurre? La toma de Zaragoza, de no haber sido por los problemas castellanos, tenía que haber venido en esta época, después de la toma de el frente occidental, San Esteban de Litero y Tamarite, y de las 5 villas. Pero, aunque Alfonso el Batallador en estos años, ahí lo ven, aprovecha muy bien las guerras entre los judíes. ¿Se acuerdan que les he mencionado la batalla de Alcoraz? Los judíes. En esta época, la Taifa de Zaragoza es independiente, no es como Badajoz, no es como Sevilla, que están dentro del Imperio Almorávid, sino son un reino independiente. ¿Qué hace Alfonso el Batallador? Aparte de esa guerra, el declive, lo que hemos ido viendo a lo largo de la conferencia, la guerra sin cuartel. ¿Qué ocurre? Mientras Alfonso el Batallador está en Castilla, porque en Castilla Alfonso cambia el reino por completo. Se gana el favor de los obispos, en este caso los arzobispos de Burgos y de León, y en todas las ciudades en torno al Camino de Santiago empieza a favorecer los burgos de francos, la burguesía medieval. ¿Qué ocurre? Alfonso el Batallador se hace muy popular dentro de Castilla, pero no en Galicia. En Galicia tenemos a su mayor rival, que es el arzobispo Diego Gelmírez, que no es un cualquiera, viene de la gran nobleza gallega y leonesa de Iria-Flavia, y que para que se hagan una idea, el arzobispo Gelmírez, antes veíamos a nuestro canónigo Jaques Esteban dirigiendo un ejército hacia Lérida. Pues el arzobispo Gelmírez en Iria-Flavia tiene ejército personal y flota, para que se hagan una idea de la potencia de este obispo. Es el guardián del apóstol Santiago, él es el que está metiendo dinero en la catedral. ¿Qué ocurre? Pues mientras en el año 1107-1110 Alfonso está en Castilla, el último rey de los Banu Hud, que es Al-Mustaín, hace una algarada. Se dirige, en este caso, hacia la zona de Tudela y se enfrenta a nuestras tropas. Antes me lo han preguntado, antes de la conferencia, enfrente de Zaragoza tenemos a Lope Garcés Peregrín, que es el teniente del Castellar. Cuando desde la otra orilla del Ebro Lope Garcés ve que se mueve, que hay movimiento de tropas, por la otra orilla llega hasta Tudela y ahí hay un choque entre nuestro ejército y el último ejército de la Taifa de Zaragoza. La batalla no debió durar mucho, pero sí que tiene un acontecimiento importante, que es la muerte de Al-Mustaín. Es derribado del caballo, y entre los caballeros aragoneses, Lope Garcés Peregrín y Martín López de Valtierra, lo matan. Ya se puede imaginar la forma en que se mataba en aquella época, típica, la separación de la cabeza del tronco. Pero
Ya nos encontramos en 1117. Alfonso está ya preparado en este caso para dirigirse a la toma de Zaragoza. Ha solucionado los problemas en Castilla, ha vencido a Gelmírez, porque no he hablado de los asuntos castellanos porque llevamos ya un buen rato de conferencia, pero hablar de las batallas entre Alfonso el Batallador y Gelmírez es recorrer toda Castilla y no es el tema de esta conferencia. Así que Alfonso el Batallador, y aquí también tenemos que tratar una parte de su infancia que no está muy bien documentada. Si te presentas ante Alfonso el Batallador en Zaragoza y lees un libro, te da la sensación de que, por amor al arte, convoca en Francia a todos los obispos, Lescar, Lons, Barbastro, Narbona, Huesca, Nuestro, Zaragoza, todos acuden. Y por ser él, los francos acuden en decenas de miles de soldados. No. Yo sé esto lo voy a tratar en el artículo, también lo voy a decir aquí. Cuando Alfonso el Batallador es pequeño, debió de acompañar a su madre, la reina Felicia, al sur de Francia y también a la tierra probablemente de sus antepasados, porque no hay otro sentido para que los Petit, Petrus, que es el teniente de la Ribolea, Gastón de Bear y Talesa así, porque son primos. Talesa de Bear, otra franquesa, es prima de Alfonso el Batallador, por vía bastarda, pero prima, como se llamaba entonces, hija natural. ¿Qué ocurre? ¿Cómo Alfonso se trae a los condes de Gabarret, de Cominges, de Vaux, de Aix, de Carcasona? O sea, Alfonso el Batallador no los ha conocido en 2 años. Ha tenido que hacer viajes, también ha tenido que... esto lo sabemos con el conde de Payas, que le infeuda en este caso a Alfonso el Batallador, pero Alfonso el Batallador dice que no. Tú vas a ostentar ese condado en mi nombre. ¿Qué ocurre en el sur de Francia? En estos años hay una guerra entre Tolosa y Aquitania. Ha pasado a finales del siglo XI, la primera cruzada, y ¿qué ha ocurrido con muchos reinos, muchos condados? Sus señores están luchando en el sur de Francia, no están presentes. ¿Qué hacen estos condados en esta época? Al otro lado hay un gran rey, que es Alfonso el Batallador, también harán con Pedro I, que es infeudarse ante él. No estoy aquí, yo soy una ciudad como Béziers, yo soy un señor que te puede poner 1000 soldados, pero no 3000 o 4000 o más que te puede poner Aquitania, y no quiero problemas. Así que me infeuda el rey de Aragón. Y eso es lo que hicieron muchísimos nobles, que luego, cuando se convoque el concilio de Toulouse, vendrán ellos, también vendrán obispos, también vendrán, hay que decirlo, gente de todos los estamentos sociales, alquiler por su cuenta, caballeros de armadura, o sea, vendrán todo tipo de soldados. Aquí, bueno, la mayoría supongo que ya habrán reconocido los 2 objetos que he puesto. A mí el primero, cuando lo vi, me encantó, porque es el olifante de Gastón de Bear, que es una de las pocas cosas que sabemos que pasan por nuestra ciudad, que llegó a Zaragoza y que se conserva de ese año, de 1118, que es de marfil de elefante africano. Está actualmente en el Museo Alma Mater y la foto que tienen pues es mía, con la ficha catalográfica y todo. ¿Y quién está allí? Alfonso el Batallador, en el parque, el parque de Zaragoza. ¿Por qué he puesto Alfonso el Batallador y Gastón de Bear? Porque son los 2 artífices, en este caso, de la toma de Zaragoza. Y de hecho, esto ya lo adelanto, es como un spoiler, cuando la ciudad caiga, los 2 primeros señores de Zaragoza son Gastón de Bear y Talesa, que es su mujer. Ahora volvemos hacia el norte. Estamos en 1118, el concilio de Toulouse ha promovido la cruzada de Zaragoza, la cruzada de España, y empiezan a llegar miles, decenas de miles de caballeros a nuestro reino. ¿Por dónde entraron? Por la aduana de Santa Cristina del Somport. Esta maniobra les llevó unos cuantos meses. No, como se puede imaginar, un ejército de caballeros, de arqueros, no iba a cruzar con un tren de alta velocidad, una autovía, no. Iban pasando por los puentes románicos, el de Somport, que no está, el de Canfranc, que sí que está, los nuestros, e iban entrando por nuestra ciudad, siguiendo esta ruta. Los que estuvieran heridos, que por eso pongo Somport, Jaca y Ayerbe, serían atendidos en los hospitales. El caso de nuestra ciudad,
el hospital que estaba junto al, este caso, el árbol de la salud, el paseo de la cantera. San Esteban, San Marcos, aquí las crónicas los cruzan, unos hablan de hospital de San Marcos, otros de iglesia, San Esteban, para que se hagan una idea también. En nuestra ciudad hay 6 hospitales. En el Gurnao, este es uno, pero hay otros 5 más cerca de las murallas, que aún no sabemos cómo se llaman, y otros 4 que están dentro de nuestra ciudad, que pertenecían a cofradías asistenciales. ¿Qué van haciendo los francos? Pues van cruzando y se van juntando todos, siguiendo en este caso a Gastón de Bear, que es el líder de la expedición de los francos. En Ayerbe no solamente se han concentrado las tropas que vienen de todo el sur de Francia, de la Provenza, de Poitiers, no. En Ayerbe está esperando nuestro ejército. Para aquellos que no lo sepan, ya en época de Sancho Ramírez y con Pedro I, Aragón tiene 2 ejércitos que atacan por zonas. El occidental ataca Graus, Monzón, Barbastro y lo que hemos visto San Esteban y Tamarite. El oriental ataca las 5 villas y también lleva hasta la zona de Navarra a La Rioja. Esos ejércitos ya están reunidos y esperan a que vengan los francos para poder, en este caso, avanzar hacia Zaragoza. También hay que matizar las crónicas. El ejército, ya se puede imaginar, los musulmanes hablan de 50.000 soldados. No todos caben en Ayerbe, muchos están en Murillo, también están en Loarre, en Bolea, pero el campamento, ya se puede imaginar, tuvo que ser estratosférico. Aquí está Santa Cristian por otras ruinas, lamentablemente. Y aquí tenemos una imagen, en este caso, del ejército aragonés. Caballeros, aquí Pedro Espuque se habrá puesto contento y alguno más. Estos son los almajaneques, las grandes catapultas que construyó Gastón de Bear y que ya había construido antes, a finales del siglo XI, en la primera cruzada. 22 de mayo, empieza el sitio de Zaragoza. Ese enorme ejército sale de Ayerbe y empiezan las maniobras militares. Las primeras plazas van cayendo una detrás de otra. Almodóvar, que está en posición musulmana, cae. Villanueva de Gállego, Fuera, Sariñena, Robles, las antiguas defensas que tenía Zaragoza, defensas desde el punto de vista natural, no son murallas, las Bardenas, los Monegros, son ocupados por estas huestes francas. Y se acerca nuestro ejército y somete la orilla sur. No olviden que estamos yendo de Jaca hacia Zaragoza, no al revés, como aparece en los libros de historia. ¿Qué hace en este caso la población musulmana de Zaragoza? Cuando ven atraer, en este caso, hacia el Ebro un ejército, que las crónicas musulmanas, Ibn Hidari y Al-Qardabus nos hablan de un ejército que es un enjambre de langostas y hormigas, la población musulmana de Zaragoza sale, como ocurre en tantas poblaciones que tienen un río o un mar, a luchar por el río, para evitar en este caso que nuestro ejército pueda cruzar. El intento fue un desastre. Según nos cuentan las crónicas árabes, de no ser porque los habitantes de Zaragoza quemaron los puentes de madera que tenían en torno al Ebro, todos los hombres que salieron a luchar habrían sido aniquilados el primer día de la asedio de Zaragoza, que lo está dirigiendo Gastón de Bear, no Alfonso Batallador, que está lidiando en Castilla con algún problema. Háganse una idea de lo que le pasó a los zaragozanos. Bueno, nuestro ejército, con puentes o sin puentes, empieza a expandir los 2 brazos de su ejército, nuestro ejército, alrededor de la ciudad. Empieza en este caso a cruzar los vados. Esto no lo mencionan las crónicas, pero los historiadores tenemos memoria y capacidad un poco de logística. ¿Cómo van a pasar semejante cantidad de caballos y de soldados el Ebro? Pues hubo barcazas y probablemente, esto lo defiendo yo, la primera flota aragonesa de la historia para mantener el control del Ebro y que nadie desde Tortosa o desde Tudela pudiera llegar y traer o comida o refuerzos. Vamos a empezar con la primera fase, en este caso, que ya hemos ido desplegando. He comentado lo del control de los ríos, el despliegue de los 2 brazos. Nuestro ejército va a rodear Zaragoza, toda la muralla entera, y a finales del mes siguiente se presenta Alfonso el Batallador, nuestro gran rey,
con más jaqueses que están dispersos por Castilla y que, sorpresa, esto le llamará mucho la atención, traen refuerzos de Castilla. ¿Quiénes vienen? Pues Aznar Aznárez, que es un noble jaqués que viene desde Funes, que nos trae riojanos. Otro importantísimo infanzón jaqués que está en el sitio de Zaragoza es Fortún Garcés Cajal. Este señor, ¿se acuerdan de que antes hemos mencionado que hay un noble castellano luchando en Nájera? Que bueno, en Nájera luchando contra nosotros en Huesca. Pues una de las primeras tenencias que en Castilla fulmina el batallador es a los Ordoñez de Nájera. Se lo quita porque los conoce, porque ha luchado contra ellos. Pues es este Fortún el que trae a todas las milicias concejiles de La Rioja, Logroño, Calahorra, todas, y también esto llamará mucho la atención, tropas desde Burgos, tropas desde Segovia, que es una ciudad muy proclive a Alfonso el Batallador y que de hecho tiene muchas iglesias románicas que se parecen a nuestra catedral, también de Palencia, de Dueñas, de Carrión, de Sahagún. Alfonso el Batallador ha cambiado el reino de León. Lo único que se le resiste es Galicia, porque ahí el terrateniente, el cacique es Gembine. ¿Qué ocurre? Llegan los castellanos, se completa el cerco y se procede a la toma de Zaragoza. Aquí a los almorávides, a los Banu Hud, no les vamos a recriminar nada. La Aljafería es muy bonito, era el Palacio de los Reyes de Zaragoza, pero ante un ejército inmenso, intentar defender un palacio, fue una masacre. Nuestras tropas asaltaron el palacio y Alfonso el Batallador aposentó su campamento allí, en la Aljafería. Aquí tienen una imagen como es por dentro a día de hoy. Y vamos a hablar de los almajaneques y también, en este caso, de la segunda fase. A ver, sí, vamos bien. Han caído en este caso las defensas exteriores de Zaragoza, la orilla sur, todo lo que sea actualmente, lo que será después, el Burgo, donde se levantarán grandes conventos en época de Jaime I, todo eso ha caído. Pero hay una ciudad con murallas romanas, todo el mundo sabe que son muy importantes, tienen mucha fama, y los almorávides no están quietos. Ibn Mandali, que es el gobernador almorávide de Córdoba, viene con un ejército. El sitio lleva ya unos meses y Ibn Mandali, cuando se entera y ve que Alfonso el Batallador no levanta el sitio, pide una estratagema. Sabe que si ataca con sus refuerzos que están en Tudela y en Tarazona, es un suicidio. Nuestro ejército los va a matar a todos. ¿Qué hace Mandali? Coge a todos los jinetes de su ejército y mientras una parte se sacrifica atacando a una zona donde están los almajaneques, la otra esquiva en este caso el ataque y con los caballos a toda velocidad entra en la ciudad de Zaragoza. ¿Qué ocurre? La mitad de sus soldados están atravesados, decapitados, muertos en el campo de batalla, pero la otra mitad, con ese quiebro que han hecho a nuestro ejército, han conseguido entrar. Como dicen las crónicas árabes, la ciudad respiraba aliviada. Yo añado, lo que os entró fue aire envenenado, oxígeno envenenado. ¿Por qué? A Ibn Mandali nos dice las crónicas nuestras que entra enfermo y herido. Probablemente nuestros arqueros le debían dar un flechazo y a más de sus soldados. O sea, ni tan grande fue el contingente que entró y no estaban en plena forma para combatir. Habían sido heridos mientras se acercaban a la ciudad. ¿Qué ocurre? Los siguientes 2 meses, Mandali y toda su tropa enferma y empiezan a contagiar a la población de Saracusta. Con lo cual, ya se ven que el regalo fue totalmente envenenado. Los almorávides ocultaron la muerte, pero Alfonso el Batallador tiene espías dentro de la ciudad. ¿Qué hace Alfonso el Batallador cuando se entera de que Mandali ha muerto? Vuelve en este caso a colocar los almajaneques con ayuda en este caso de Esteban, canónigo de Jaca y obispo de Huesca, que vende sus propiedades para que los francos, que después de varios meses de asedio, a ver, todo el mundo no va a estar exactamente igual, con las mismas hambre, las ganas. Cuando Alfonso el Batallador vuelve a plantear los almajaneques y sobre todo Esteban
hace ese don de pecho de yo vendo mis propiedades, todo para que los francos no se marchen, Alfonso el Batallador empieza otra vez a bombardear la ciudad con 20 almajaneques que están colocados alrededor de toda la ciudad de Zaragoza. Y vuelve a poner en marcha las torres de asedio. Imagínense que llevan meses de una ciudad bombardeada con no solamente la población de Zaragoza, sino con los refugiados que han venido de Huesca, de Tamarite, de Vejía. La ciudad de Zaragoza, para que se hagan una idea, las crónicas árabes nos hablan de que cada día tenía muchos muertos de hambre, muertos que había que tirar, para que se hagan una idea. Aquí tenemos una recreación que he encontrado en un cómic de cómo pudo ser el ataque. Aquí tienen la muralla, la torre de asedio y los soldados. Zaragoza tenía dos tipos de muralla. La muralla romana, que es la que estamos viendo. Ahí ven San Juan de los Panetes, que por aquí está también la Azuda, que era la antigua base del gobernador. Y las murallas árabes. Esta la encontré en una de las excursiones que hice para esta conferencia, cerca de las Canonesas. Esto no es una muralla romana, esto es una muralla árabe. Aquí tienen el lienzo completo, cerca de las Canonesas. Y a finales, en este caso, mediados finales de diciembre, la ciudad de Zaragoza, muerta de hambre y agotada, se rinde a Alfonso el Batallador. Se firma el 18 de diciembre la capitulación, el 21 Alfonso el Batallador ya ha entrado otra vez en la Aljafería como rey, también entrará al día siguiente en la Azuda. Y, más importante, empieza poco a poco la preparación, en este caso, del éxodo de la población morisca, lo que son los futuros moriscos de Zaragoza. Pero Alfonso el Batallador sabe que no puede permitirse que la población de Zaragoza esté pululando por el territorio, ni tampoco permitirse que la ciudad esté vacía, y les da como, vamos a decir, un cheque en blanco de 2 años. Os podéis quedar en 1118, en 1119, pero cuando llegue 1120, los que no queráis asentaros en los barrios extramuros, el arrabal, tenéis que coger vuestras cosas e iros. ¿Qué ocurre? En esos 2 años, la población de Zaragoza está, en este caso de Zaragoza y de Zaragoza, está cruzando los dedos, está rezando porque venga algún ejército almorávides para socorrerlos. En las capitulaciones no lo he mencionado, pero una crónica francesa nos menciona que antes de la capitulación acudió un ejército almorávide. 2 años después en Cutanda volverá otro, pero en esta época acude uno. ¿Qué ocurre? Alfonso el Batallador y Gastón de Bear lo destrozan. Es una batalla campal, cerca en este caso de donde estaría la Romareda, que no duró mucho. Y como se pueden imaginar, los habitantes ya estaban totalmente, como se suele decir, pues decaídos, atemorizados. Ya se les había acabado su papel en esta historia. Pero 2 años después, el único ejército que nos dicen las crónicas de Alcardeus y de Ibn Hidari que quedaba en España, se junta tropas de Andalucía, de Murcia, de Valencia, de Lérida, irónicamente, todos se juntan y suben por el Giloca y se enfrentan a Alfonso el Batallador. Todos los lugares que les he mencionado al sur de Francia están en el ejército. Los francos no se han ido después del asedio de Zaragoza, pero en el asedio de Zaragoza hay un ausente, que es Guillermo IX, el duque trovador, uno de los antepasados de Leonor. ¿Por qué no pudo venir al asedio de Zaragoza el duque de Aquitania? Porque estaba excomulgado por haberle robado a Raimundo IV de Tolosa la ciudad de Toulouse. Y viene en este caso a luchar con Alfonso el Batallador, que es su pariente, y a expiar sus pecados. Los duques de Tolosa, bueno, los duques de Tolosa también, pero sobre todo en esta época, Guillermo IX y Guillermo X, el padre de Leonor de Aquitania, son visitantes asiduos de nuestra ciudad. Aquí tienen, por ejemplo, cómo fue la crónica en este caso que nos dice Alcardeus sobre la salida de los musulmanes de Zaragoza. Prácticamente la totalidad, muy pocos se quedaron.
Voy a leer un poco, tampoco creo que nos venga mal. Cuando estaba dispuesta esta multitud para la marcha, cabalgó el rey cristiano fuera de la ciudad con su escolta, y presentándose ante los emigrantes les ordenó formar filas y mostrarle cuantos bienes grandes o pequeños llevara cada uno consigo. Hecho esto, fueron exhibidos tesoros sin cuento, y con toda cosa extraña, aunque el rey sabía muy bien que jamás en su vida volverían a recrearse en sus ojos tal cúmulo de riquezas, se abstuvo de tomar nada y les dijo: si no hubiera pedido que me enseñaseis las riquezas que cada cual lleva consigo, hubierais podido decir: el rey no sabía lo que teníamos. En otro caso, no nos hubiera dejado ir tan fácilmente. Y pone en boca de Alfonso el Batallador: ahora podéis ir a donde os plazca, en completa seguridad. También aquí hay una coletilla que no he puesto de Alcalde sobre Alfonso el Batallador, que pone: y después de la toma de Zaragoza y de Cutanda, este pérfido cristiano venció siempre a los musulmanes. Alfonso el Batallador para Alcardabus, o sea, es lo peor de lo peor, pero sí, Alfonso el Batallador hasta Fraga irá derrotando una a una a todos los ejércitos musulmanes que se le vayan cruzando por el camino. Aquí tienen un poco las campañas que irá haciendo. Valencia, Cullera, Gandía, llegar hasta Vélez Málaga. Aquí os voy a contar una anécdota muy divertida sobre Alfonso el Batallador. Fue machacando a los ejércitos almorávides de Granada, de Córdoba, para traer mozárabes para poblar la ciudad. Y al igual que había hecho su suegro, Alfonso VI, en Tarifa, Alfonso el Batallador pidió que le hicieran una barca, y en Vélez Málaga se subió a ella y pescó un pescado. ¿Qué quería decir este gesto simbólico de Alfonso el Batallador? Pues como Alfonso VI en Tarifa metiendo el caballo en las aguas, nuestro límite es el mar, no lo que hay en medio, sino vamos a por vosotros. Ya estamos en la fase final de la conferencia. 1120. Los musulmanes se han ido. Muy pocos quedan en el arrabal, y Alfonso el Batallador lleva esas grandes campañas de repoblación a la ciudad. Gastón de Bear, que es el que ha hecho los almajaneques, las máquinas de asedio, todo es el gran premiado, junto con la jaquesa Talesa de Bear, en la disposición, en este caso, de los nuevos repobladores. Aquí llama mucho la atención, pero se han fijado que el tercer punto es Jaca, modelo para la nueva ciudad. Yo hace años, también preparando esta conferencia estos últimos meses, me he dado cuenta la cantidad de conventos, iglesias que hay por el centro histórico, por la parte romana de la ciudad. ¿Por qué hay tanta iglesia y tan poca casa, entre comillas? Piensen que cuando Alfonso el Batallador entra en 1118, luego conquista la Tudela en 1119 y Calatayud en 1120, después de Cutanda, las murallas de Zaragoza no están en pie, están medio derruidas. Hay que volver a reedificarlas, hay que dar seguridad a la gente, y el modelo exactamente que va a tomar es en nuestra ciudad. San Pedro el Viejo, la catedral, los conventos, todo. Ahora vamos a ver un poquito las últimas diapositivas para que se hagan una idea de dónde se asentaron nuestros antepasados que llegaron en este caso a Zaragoza, porque ya les digo que salvo los religiosos, Esteban, que luego sería obispo, primero obispo de Huesca, recibió Santa Engracia y luego arzobispo de Zaragoza con García de Majones, el de que hemos visto antes, nuestros antepasados no les gustaba el centro de Zaragoza para vivir. Crearán el burgo de San Pablo, edificarán la iglesia románica de San Pablo y se asentarán por la zona de las Canonesas. Ahora vamos a hablar un poquito, brevemente ya, para acabar la conferencia, de el legado jaqués en nuestra ciudad. Aquí tienen dos testimonios de la época que remarcan en profundidad cómo fue la repoblación de Zaragoza. No solamente se tomó Zaragoza, los musulmanes se fueron masivamente, sino que se cristianizó, y muchos de nuestros antepasados llevan sus devociones, sus tradiciones a Zaragoza. Había que cristianizar la ciudad por completo. Aquí tienen la Virgen de Ontinara de Sal, que es esta de aquí, que a mí personalmente, no sé Juan Carlos si te parecerá a ti, pero a mí me recuerda mucho a las del tipo de Iguácel o la Malena en Huesca. Son de ese mismo estilo.
Y aquí tienen, por ejemplo, el capitel de la iglesia de Santiago de Zaragoza, que sí, Zaragoza tuvo una iglesia de Santiago que estaba en la calle Don Jaime, para que se hagan una idea. Y luego, para seguir andando un poquito en ese legado jaqués, otro capítulo románico de Zaragoza, que se parece más que a los nuestros de Jaca, sino a los de Santa Cruz de las Heros, y que muchos, no sé si lo sabrán, o les habrá llamado la atención cuando llegan a la Plaza del Pilar. Cuando nuestros antepasados entran en Zaragoza, había una iglesia mozárabe donde está la actual Basílica del Pilar. Lo primero que hacen es derribarla y empezar a hacer una románica. Lo único que nos ha quedado de la colegiata mudéjar, luego la basílica actual, pues es este pequeño tímpano. Y seguimos. A mí una de las, vamos a decir, de los legados jaqueses que más me gusta es este. Si tienen buena vista, no sé si me han fijado, arco románico, medio punto, y que hay aquí arriba, ajedrezado jaqués, como están diciendo muy bien al fondo. El primer obispo de la ciudad es bearnés, Pedro Librana. Otro, como tantos bearneses, como Gastón de Bear, ha sido de nuestra ciudad. ¿Cómo se hacen las nuevas iglesias de Zaragoza? Románico, jaqués, nuestra catedral. Igual que San Pedro el Viejo en Huesca, o otras iglesias que siguen haciendo a lo largo del reino. Ya para terminar, me gustaría mucho agradecer a Juan Carlos, a todos los presentes y a Sancho Ramírez el poder haber hecho esta conferencia para traer a la palestra uno de nuestros más insignes monarcas, un jaqués como es Alfonso el Batallador, que tanto hizo por nuestra ciudad, porque de hecho él fue el que acabó la catedral en 1118, la que había empezado sus antepasados Ramiro y Sancho Ramírez, que tanto hizo por el Son por nuestra ciudad, por el Burnau, y espero que después de esta charla que les he dado vean con distintos ojos nuestra ciudad, también todas las conquistas de Alfonso el Batallador y sobre todo la toma de Zaragoza y nuestro legado que, por desgracia, la historia no entiende de tiempos ni de altos, pues lamentablemente no es tan grande como pudo llegar a ser. Así que muchas gracias a todos y espero que hayan disfrutado de mi conferencia. Gracias. Bueno, me parece que somos nosotros los que te tenemos que dar las gracias por el esfuerzo, porque además, por lo que has comentado, te ha costado meses prepararla, ¿no? Evidentemente se ve que hay mucho trabajo. También tengo que decir que has vertido muchas opiniones que serán tema de polémica porque no todo el mundo está de acuerdo con todo. Lo que sí comparto contigo es lo del tema, bueno, comparto muchas cosas, pero evidentemente lo que has dicho de San Miguel de Agos es una vergüenza que tengamos en Jaca esa carta de presentación para los que vienen de fuera. Y llevamos a varias entrevistas y reuniones con todo el mundo con el tema de Agos, pero también tenemos muchos frentes abiertos como La Rosa, como Acín, Arrej, que hay por todos lados. Es que no se podría atender, es muy difícil poder atender todas las necesidades con los presupuestos que hay, ¿no? Otra cosa también que quiero dejar clara también es que es una vergüenza y es una reivindicación que nosotros tenemos en la asociación, aparte de pedir un monumento a Sancho Ramírez, que tendría que estar en Jaca, ya está, y que en Jaca hubiera, que no tienen, dos jaqueses que han sido reyes, Pedro I y Alfonso Batallador, no tienen calles en Jaca. Hay músicos por ahí que tienen cantidad de calles, tú que te recorres todo el callejero local, y evidentemente no hay ninguno, no hay una calle de Alfonso Batallador, no hay ninguna calle de Pedro I, y incluso de Ramiro II tampoco hay ninguna, que nos dio el título que pone ahí en la bandera Busqui, me elegiste sin regenerar Aragonón, no tiene una calle en Jaca. Ya está. Bueno, sí, y luego ya sabes cómo es normal en esta casa, en este foro, si alguien tiene alguna pregunta que hacerte, pues yo, por ejemplo, yo tendría una, lo del tema de que has dicho que en Jaca, en este pueblo de Sancho Ramírez, había 5.000 habitantes, eso lo cuestiono totalmente. Sí. El número de casas, los apellidos que hay, la gente. No estamos hablando de una familia con 2 niños, estamos hablando de familias que salen con 9.
Y luego estamos hablando de los juegos. De juegos. Porque estamos hablando de, sí, yo soy, pongamos un ejemplo, yo soy Fortunio Grasa y tengo 14 niños. Pero es que en mi casa sale mi mujer, mis niños, y pueden salir los padres de mi mujer o los míos. Y los sirvientes también, pero bueno, sí. Bueno, de los 14 niños eran 14 partos. Que luego en los 14 llegaran arriba, eso es altamente cuestionable. Eso es altamente cuestionable. También otra cosa que hay que tener en cuenta es que mucha gente viene de alrededor. Muchos apellidos, mucha gente que pone Ayue, tal, Zaragoza y Acensis. Ayue es un pueblecito de la zona de Sabiñánigo, tal. ¿Qué ocurre? Mucha gente viene habitualmente. Y luego, no lo he mencionado hoy, pero está el Camino de Santiago. Igual que pasó todo ese ejército franco enorme hacia Zaragoza, todos los días vienen peregrinos desde Colonia, Francia. Si pudiéramos retroceder 900 años y ver cómo era la Jaca del momento, es que no nos lo podríamos llegar a creer. No nos lo podríamos llegar a creer. Bueno, ¿hay alguno que quiera hacer alguna pregunta, alguna aclaración? Pues entonces el ciclo se da por terminado y bueno, también antes me has dicho que te ofrecías hacer una visita guiada en Jaca, pero que eso ya lo hablaremos ya más adelante porque la quería hacer mañana, pasado mañana, para recorrer con él la ciudad, pero en todo caso ya le haremos lo haremos de otra manera, de otra forma, para que sea, para que lo pueda oír todo el mundo, que no solamente lo oigamos los que estamos aquí y los que los están escuchando desde casa. Pues nada, solamente deciros que la semana que viene el sábado, en el Palacio de Congresos a la 1 de la tarde, después de las juntas general, ordinaria y extraordinaria de la asociación, procederemos a la entrega de la baraja quesa de este año 2023, que se la daremos a Domingo Buesa. Evidentemente es un personaje que era un candidato natural, y este año pues le tocará a él. Luego también recordaros que también se hacía en junio, se hacía la jornada de románico, que este año lo hemos pasado a septiembre, no Paco, es para septiembre, y que la asociación durante los meses de julio y de agosto, en régimen de voluntariado, abriremos la ermita de Iguace todos los días, Marta, esta es la que nos organiza a todos. Abriremos la ermita de Iguace, y luego ya pues los talleres que se suelen hacer, pues ya los iremos recordando a través de la prensa y de los medios de difusión. Pues nada, muchas gracias y a todos vosotros, gracias por vuestra asistencia y hasta la siguiente.